Hola nuevamente, aquí ya bueno, como se podrán haber dado cuenta, un poquito de inconvenientes. Estamos entonces pensando seriamente en ver cómo solucionamos esto de una forma entonces que podamos, digamos, tener el estudio, tal vez el día lunes, que sí estoy, digamos, en San José, para poder entonces no tener estos inconvenientes. Como se escucha, por favor. Qué bien. Hola, hola. Por favor. Ok, bien. Muy bien. Flor, gracias. Se escucha excelente. Bien. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, vamos a entonces ahora sí a entrar ya en materia con lo que es este tiempo, este estudio acerca de el contenido del culto. Y bien, hemos venido desarrollando en estos últimos tanto miércoles como en los domingos este estudio acerca del contenido del culto. El propósito entonces de este estudio es poder tener claro el entendimiento acerca de lo que entonces nosotros hacemos en el momento del culto, y pues teniendo siempre presente que pues el culto en sí es la manifestación misma de nuestra fe. Quiere decir que de la manera que nosotros entonces rendimos el culto es la manifestación de nuestra condición espiritual. ¿Ve? Si nosotros rendimos un culto espiritual, conmovidos por el Espíritu Santo, el culto espiritual es entonces ese culto que es agradable a Dios. Por eso el momento y el tiempo del culto es tan importante, y es un tiempo de temor, de reverencia, de respeto. Es un tiempo entonces donde si de alguna manera nosotros al momento de rendir el culto, tanto de manera individual como iglesia, logramos que ese culto sea aceptado, ese culto sea agradable al Señor, entonces ese culto valió la pena, y ese culto tiene entonces un significado y es importante. Si de nosotros de alguna manera en el momento del culto no tenemos el encuentro, no ponemos toda nuestra atención, no nos esmeramos lo suficiente, y de alguna forma entonces no es el culto espiritual y no es agradable delante de Dios, entonces pues es simplemente como una vana repetición, un acto religioso. Por eso el esfuerzo es, en este caso como iglesia, yo como pastor, es el poder transmitir el conocimiento para que podamos tener esa victoria en el tiempo de nuestro culto, para que podamos entonces tener un culto
espiritual, un culto en el cual el Padre tenga complacencia. Eso es lo más grandioso y lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque no se trata entonces de hacer las cosas para agradar a los hombres o para los hombres. Se trata de hacer las cosas para Dios y para agradar a Dios. ¿Ve? Entonces debemos esforzarnos en hacer todo, no para los hombres, sino para Dios. Aquí no tengo, dame un minuto, por favor, para grabar entonces este estudio. Voltéalo, por favor. Vamos entonces a grabar el audio, porque no estamos grabando el audio. Ahora sí, denme un chancecito. Permítame. Ok, entonces ahora sí, vamos a grabar el audio. Listo, entonces estamos ya ahora sí grabando este audio para los hermanos en Cuba. Y les decía que el esfuerzo entonces es para que mi hermano en Ben, buenas noches, el Señor te bendiga. Evet Mendoza, el Señor también te bendiga. Mi hermana Roxana, Jesús te bendiga, buenas noches. Entonces, el esfuerzo, como en este caso iglesia, como pastores, poderles dar la enseñanza y el conocimiento para que tengamos como iglesia y cada uno como individuo las herramientas para poder entonces, como les dije antes, tener ese encuentro, rendir ese culto espiritual en el cual entonces Dios, el Padre, tenga toda complacencia. El culto espiritual en el cual el Padre tiene toda complacencia, primeramente pues ya con el entendimiento claro, sabemos que es aquel que es de la única forma es de hacerlo, es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Entonces, si se rinde el culto, si se asiste, digamos, el domingo, en fin, cualquier otro día, y se habla de congregación o de congregarse y no se hace claro o no se tiene claro el entendimiento de que es únicamente a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. De ahí para allá ese culto, entiéndame, ese culto o ese tiempo, lo que sea, no tiene ninguna, pero escúcheme, así yo sé que parezca, yo sé que suena arrogante, excluyente, todo lo que usted quiera. Pero según lo que yo puedo y ver en la Biblia, y leo en la Biblia, veo y leo en la Biblia, es que la única forma y la única manera que el hombre pueda y tenga la comunión, o pueda y esté en la presencia del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso aquí no se trata de, como de alguna manera muchas personas hablan acerca de avanzar. Aquí no se trata, digamos, de subir de nivel. ¿Ve? Porque la Biblia dice claramente entonces que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. ¿Ve? Entonces, el amor que edifica es el amor de Dios, y el amor de Dios es manifestado y dado únicamente a través del perdón por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. No hay, digamos, en la vida cristiana, mis amados hermanos, más hacia donde, digamos, o otro nivel más allá de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Podemos, sí, claro que sí, por supuesto. Avanzar en el conocimiento y en el entendimiento del plan, de la voluntad de Dios
pudiendo entonces ver la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis como toda una figura, como toda una misma cosa, como un cuadro maravilloso en donde está plasmada toda la voluntad de Dios. Sí, claro que sí, claro que sí. Avanzamos en el conocimiento, sí. Yo siento que, no sé si me equivoque, pero pienso que como iglesia nosotros realmente conocemos y tenemos claro el Señor nos ha dado el entendimiento acerca de su palabra y la revelación de su voluntad de una manera entonces elocuente, de una manera entonces digamos estructurada, ¿ve? Donde claro que sí, nosotros sabemos entonces que la Biblia habla de Dios único y verdadero, la Biblia habla de su creación, la Biblia habla de la condición entonces del cielo, de la tierra, de los ángeles, de el juicio eterno, de la ira de Dios, de la culpabilidad del hombre. Yo creo que todos esos temas durante estos años que el Señor nos ha dado, pues el caminar, para los que de alguna manera ya estamos entonces o llevamos un rato, hemos ido manejando y lo hemos ido entonces viendo. Pues los que nos llevan tanto tiempo, los que de alguna manera no entonces caminan hace tanto tiempo, de igual forma entonces el poco tiempo yo sé que ha sido y está siendo provechoso para sus espíritus el conocimiento que el Señor les está también permitiendo tener. Pero entonces, saludos Joxan, Jesús te bendiga, un recuerdo grande a la distancia para vos. Entonces, pero lo que sí es que, digámoslo claramente, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, no puede y tiene que ser el centro de cualquier enseñanza bíblica cristiana. Yo no puedo pensar en que, digamos, les voy a hablar o les voy a enseñar acerca de la voluntad de Dios, cualquier tema, el que sea, dejando de lado o sin tocar la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. David, el Señor te bendiga, buenas noches, el Señor te guarde en su precioso nombre. ¿Ven? Si de alguna forma, de alguna manera no se toca o no se ve o no se menciona la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, no es una enseñanza cristiana, no es si me explico, eso no es cristiano. Cristiano no significa hablar todo el tiempo de lo mismo, sino cristiano es recordar todo el tiempo lo mismo. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Y cuál es entonces la propuesta o la solución que a esa condición del hombre de pecado y de maldad el Padre está propiciando a través del perdón por medio de la fe en su Hijo Jesucristo? Eso no, como les digo, no es negociable, eso no es tema de discusión, eso no es tema de todo el tiempo lo mismo, o de, como les digo, no avanzar, sino que eso es que en la enseñanza y la doctrina cristiana, que por donde comencemos hasta donde terminemos, cuando obra el Espíritu Santo de Dios, lo que debe haber y tiene que haber entonces es ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en nuestros corazones, y el poder entonces, una vez ya habiendo recibido la gracia del Señor, estar agradecidos por ello. Y si aún no se ha recibido,
entonces poder recibirla. Si en este momento, por decirlo así, de alguna manera hay una persona que está conectada por primera vez, alguien que de alguna forma le compartió el link de nuestra página y pues esa persona accedió a ver por primera vez entonces una enseñanza cristiana, entonces de alguna manera hemos venido hablando y estudiando acerca del diezmo y del contenido del culto, y hemos desarrollado los temas relacionados a el por qué y el cómo rendimos el culto, el orden de cómo rendimos el culto. En este momento nos corresponde o debemos hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Antes hablamos acerca de la oración de representación. Y yo tengo claro que de lo que debemos hablar o de lo que vamos a hablar es entonces acerca de los diezmos y las ofrendas en el culto. Sin embargo, entonces, de ninguna manera puedo o voy a, porque hay que hablar acerca de los diezmos y de las ofrendas, dejar de lado o aislar, por decir algo, la doctrina o la enseñanza cristiana acerca de manifestar entonces el perdón, el amor de Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz, de la sangre que Él derramó. No se puede, no sería cristiano, ¿no? Porque sí, es importante que en este momento, que nosotros tengamos claro el entendimiento acerca de lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero finalmente no es precisamente saber o tener claro el entendimiento acerca del diezmo y la ofrenda lo que hace que mi espíritu, alcance la vida eterna o la condenación eterna. Porque la salvación del alma del hombre no depende de si diezma o no diezma. ¿Ve? Porque yo tengo claro, pues sí, y recuerdo y lo viví. Yo en su momento también pasé por ahí, porque uno ha pasado por donde asusta puede hablar. Yo también en su momento, comenzando yo, me congregué en un lugar donde efectivamente de frente se me decía, o se le decía a la iglesia, pues de que si no diezmaba uno y no ofrendaba, estaba bajo maldición. ¿Ve? Y la Biblia dice que entonces no, que ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. La misma Biblia dice que Él nos redimió entonces de toda maldición, hecho maldición, al tomar nuestro lugar en la cruz, porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Ve? Entonces sí, mis amados hermanos, yo sé y tengo pues claro que es de los diezmos y las ofrendas que estamos hablando, pero no podemos o no debemos entonces dejar de ser cristianos o iglesia cristiana en todo el tiempo, en toda oportunidad que de alguna forma el Señor nos dé. Y yo entonces no sé cuántos de ustedes se han visto, digamos, confrontados o se han visto cuestionados o les han preguntado acerca de en el lugar que ustedes se congregan, y les han preguntado o les han hecho entonces les han dicho algo acerca de si en la iglesia cuál es nuestra posición o cuál es la posición de la iglesia
con respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿Ve? Yo me acuerdo claramente, entonces como le preguntaban a uno, ustedes allá, allá hay que diezmar, allá hay que ofrendar. Incluso en este momento como pastor también me preguntan, pastor, ustedes allá en la iglesia, en su iglesia, ¿no? La gente siempre le dice a uno, le habla a uno y le dice a su iglesia, ¿usted entonces pide el diezmo y la ofrenda? Y sí, y es un tema, se los decía el domingo, como vulgarmente se dice, una papa caliente. No es un tema fácil, es un tema, digamos, escabroso, es un tema espinoso. ¿Por qué? Porque entonces no es menos cierto de que definitivamente hay muchísimas personas que están y han sido lastimadas espiritualmente por lo que es entonces el diezmo y la ofrenda. Son muchísimas las personas que no quieren acercarse de alguna manera a la Biblia, a la palabra de Dios, y no quieren saber o no quieren relacionarse con nada que tenga que ver con fe o con iglesia, debido a experiencias propias o entonces comentarios que han escuchado o cosas que salen por la televisión, cosas que entonces les comentan sus propios amigos, familiares. Tenga mucho cuidado, y eso es lo más, digamos, común. Si le dicen, es que fui a una iglesia cristiana o estoy yendo a una iglesia cristiana, no hombre, allá la van a robar. Abra el ojo que la van a robar. Eso allá el pastorcito, entonces, yo les he hablado acerca incluso de mi cuñado y yo y mi cuñado, perdón, cuando al principio pues yo no había recibido la gracia del Señor, y la primera en casa que recibió la gracia fue mi hermana Margarita, y pues efectivamente pues el que las usa las imagina, ¿no? Entonces por eso se los digo, porque eso era, digamos, el caballito de batalla nuestro para fustigar a nuestra hermana, a mi hermana pues, en este caso yo y el esposo. Allá vaya que la roben y allá, y entonces de igual manera, entonces también con preocupación, entonces, porque pues nos daba nos daba tristeza, pesar pues que le robaran la platica, ¿ve? Entonces yo, como les digo, como ya pasé por ahí, pues entonces sé de qué estamos entonces hablando. Pero bien, también el domingo les dije o les hablé un poco acerca de la dificultad debido a mi personalidad para también entonces tratar este tema, porque pues para mí no es fácil el pedir, y pues no sé si como sea orgullo, no sé, autosuficiencia, en fin, no sé, pero de alguna forma a hoy, a mis 47 añitos, yo le doy gracias infinitas a Dios porque, o sea, realmente hasta hoy, gracias a Dios, he estado yo en una posición más que de alguna forma de necesitar pedir, he estado en una posición de poder dar. ¿Ven? Bueno, no dice de este agua no beberé, o sea, como les digo, hasta hoy, gracias al Señor, en mi vida y en mi experiencia, en estos 47 años, desde que yo prácticamente me conozco, yo he sido o he estado en una posición, en capacidad de dar, más que de pedir, más que de pedir. He pasado y he tenido, claro que sí, momentos duros, difíciles en la vida, como todos los hemos tenido, y circunstancias fuertes y momentos duros económicamente, pero sin embargo, aún así, en esos momentos, pues, como les digo,
he habido más o he estado en la posición más que de poner la mano, de poder estirarla. Entonces eso ha sido y es gracias a Dios. Y por eso entonces con lo que es este tema de los diezmos y las ofrendas, yo me cuesta mucho, me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como conocemos las maquinaciones del diablo, entonces puedo y veo y discierno de que es un gran caballito de batalla para que el enemigo capitalice entonces el traer confusión, el traer entonces levantar argumentos en el creyente o en los nuevos creyentes o en los más pequeños o en los que aún no han venido a la fe. Así que nada, entonces bien, como les decía el domingo, entonces hablar acerca del diezmo y de la ofrenda es el tema, como se dice, difícil, pero que entonces el hecho de que sea difícil o el hecho de que hayan muchos de que estén o hagan mercadería de la fe, no implica, no quiere decir que entonces no se deba abordar o no se deba enseñar, porque sí, como les explicaba, mi personalidad tal vez no me da para hacerlo, pero aquí no se trata si mi personalidad me da o no, sino que como siervo del Dios Altísimo, entonces yo tengo que una responsabilidad y debo entonces correctamente enseñar lo que es la Biblia y la doctrina cristiana tal cual como está escrita. Y en la doctrina cristiana y tal cual como está escrita, entonces nosotros vemos claramente el principio de dar. Y por eso entonces tenemos el tiempo de los diezmos y de las ofrendas, y es en ese tiempo de los diezmos y de las ofrendas entonces donde nosotros aplicamos esa enseñanza de la doctrina cristiana de dar. Muchas personas hablando acerca del diezmo y la ofrenda, entonces tienen, con respecto al diezmo y la ofrenda, entonces hay, les voy a decir, posiciones, siempre izquierda o derecha. Una posición marcada es que entonces el diezmo y la ofrenda hoy, al día de hoy, no es bíblica, sino que el diezmo y la ofrenda entonces eran o fueron de el antiguo pacto, o se refieren al diezmo y la ofrenda como que eso era en la ley. Y la otra posición, la otra corriente o el otro extremo, entonces es por el contrario, entonces decir o enseñar acerca de que el diezmo y la ofrenda es necesario o es de carácter obligatorio, porque si no, entonces se está en maldición. Bien, entonces toman estos, los que acabo de nombrar, los que le dan un, digamos, contexto o un manejo de carácter obligatorio al diezmo y la ofrenda, entonces usan un versículo que es el caballito de batalla. Miremos entonces en Malaquías. Vamos a comenzar por los de este lado, o sea, los que se desvían hacia un lado. Entonces toman este.
Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Hola Roxana, el Señor te bendiga, feliz noche, el Señor te guarde, saludos para todos, para don Luis, para Luis Diego también, para Ernesto, para tu casa, el Señor te bendiga. Hola Juan Felipe, saludos. Hola Yesenia, el Señor para llamarlos entonces. Y ahora sí, ya, capítulo 3 del versículo, entonces donde dice 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ajá. Entonces sacan este versículo. Y entonces, ¿sí ve? Así de sencillo. Yo cumplo con decírselo. Usted allá cada quien, ¿no? Pero ya aquí el Señor está diciendo, y así lo cogían a uno a mansalva, a quemar ropa. Malditos todos ustedes que me han robado. Si usted no trae el diezmo, está entonces bajo maldición. Usted está entonces robando a Dios. Y así, mire, vea, dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces, ese es, como les decía, el caballito de batalla de los del lado derecho. Para entonces decir que si usted no diezma o si usted no ofrenda, está bajo maldición. Y bueno, leámoslo. ¿Y qué dice? ¿Es verdad o no es verdad lo que dice? Sí lo dice así. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, ¿tienen razón o no tienen razón? Sí tienen razón. Por supuesto que tienen razón. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que está escrito. Ahora, ¿para quién fue escrito? ¿A quién, perdón, está hablándole Dios? Está hablándole y está dejando claro entonces al pueblo de Israel. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando al pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde está la confusión. Sí es verdad y sí dicen claramente que, por supuesto, los diezmos y las ofrendas para el pueblo de Israel sí estaba bajo maldición por no cumplir con el mandamiento. Pero yo no puedo, digamos, hoy, para predicar el evangelio o para enseñarle a la iglesia, tomar este versículo para decirle a la iglesia es que ustedes están bajo maldición, porque no está diezmando y no está ofrendando, porque hay una gran confusión al no tener claro la Biblia y lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto, lo que es entonces la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios como mandamiento, y lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios dada al pueblo de Israel como mandamiento. Entonces, los que usan este versículo para decir
que si no diezma y no y no ofrendan, toman esta porción, que toman esta porción, están diciendo entonces una verdad, pero que esa verdad de Dios no es y no está relacionada con el nuevo pacto. Entonces no está bien, no es claro. No está bien, no es claro, no es correcto decir que si usted no diezma y no ofrenda está bajo maldición. Ahora, entonces, como les dije, hay la otra posición. Entonces, ¿cuál es la otra posición? Entonces, por el contrario, entonces, por lo general, yo lo he visto y he sido testigo de los que están queriendo comenzar una obra, comenzar una iglesia, o salen de una y empiezan otra, que entonces ellos son dados a decir que aquí no hay que diezmar y que no hay que ofrendar, porque eso no es entonces, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento no hay que diezmar y no hay que ofrendar, porque eso es de la ley. Y entonces toman y van, ellos también tienen su caballito de batalla y siempre, usted sabe que el mayor indicador es que les cojan a usted un versículo o máximo 1 o 2 versículos para decirles todo su repertorio. Entonces, Gálatas capítulo 3, estoy dándole los dos caballos de batalla, no quiere decir que no hayan muchos más, pero sin embargo, pues les estoy diciendo los principales, y como yo ya, gracias a Dios, como les expliqué, ya pasé por donde asustan, entonces con conocimiento de causa se los puedo decir, o sea, yo conozco el huracán, o sea, yo conozco ¿cómo se dice? Desde adentro, ¿sí? Desde adentro. Entonces, los otros es Gálatas 3:10. Mire, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ah, ¿sí ve? Entonces, si usted diezma y si usted aprende y si su pastor le enseña que tiene que, y en la iglesia donde usted va, recogen diezmos y ofrendas, entonces están bajo la ley. Están bajo la ley, y entonces están bajo la ley, y entonces más bien, entonces están en maldición. Entonces, mire qué bonito. Entonces, ustedes, uno, si no diezma y no ofrenda, está bajo maldición, porque aquí el Señor dice, entonces, y ahora los otros, si usted diezma, está bajo maldición, porque mire que aquí dice, de ahí, entonces, no hay forma, no hay manera. Y entonces, como les explicaba, todo eso es parte de precisamente no tener conocimiento acerca de toda la Biblia como un todo, sino que las denominaciones, las doctrinas y estos corrientes que les estoy mencionando, entonces son ávidos en tomar y extraer versículo aquí, versículo aquí, versículo aquí, y hacer un combo, acomodarlo así como a la fuerza, por lo general, para que entonces apoye o sustente lo que ellos quieren decir, que las personas escuchen. Entonces, si yo soy de la posición de los que entonces quiero, mire, sacar billete, entonces, ¿qué es lo que me organizo? ¿O en torno a qué gira mi enseñanza y cómo cuadro la cosa? Entonces,
persuadir a través de la intimidación a las personas, diciéndoles que si no diezman y no ofrendan están bajo maldición. Y si por el contrario, entonces lo que yo estoy haciendo es de alguna forma es queriendo ya, digamos, no económicamente hablando, empecé con, digamos, simplemente ganas de deseos de grandeza, deseos de, porque no todas las personas tienen o quieren plata, dinero. Hay personas que también entonces no solamente tienen plata y no les interesa mucho la plata, pero sí quieren reconocimiento, estatus, quieren tener, ser alguien. Entonces, pues, o usted sabe, toda escoba nueva barre al principio bien. Entonces, si van a empezar, entonces no empiezan, digamos, porque por lo general entonces salen de una donde han sido maltratados ellos mismos espiritualmente, y entonces muchos de los que han robado o los han maltratado espiritualmente con los diezmos y las ofrendas, pues cuando se dan cuenta entonces salen decepcionados, salen desengañados, sí, y salen y entonces con otros 4 o 5 que compartan la tristeza o que también los hayan robado, y todos dolidos. Entonces no, aquí vamos a desarmar otra iglesia, y entonces ahora esa no es, los diezmos y las ofrendas ya no son obligatorios, eso no es verdad, y por el contrario, si se diezma y se ofrenda, entonces está bajo la ley, y si está bajo la ley, entonces está que maldito todo aquel que esté, el que no permanezca en todas las cosas de la ley. Bien, entonces ahora vamos a lo que es y lo que dice la Biblia. ¿Ve? Porque como les dije, nunca, o les he dicho, perdón, no es con el ánimo de criticar, no es con el ánimo de fustigar. Siempre les he pedido y les pido perdón la manera, si de pronto suena feo, no soy o no tengo la sabiduría para manifestar o hablar sin herir. Pero no es esa la intención es solamente pues qué es y mostrar lo que no es, para poder entonces con la Biblia y por medio de la revelación del Espíritu Santo, entonces tratar de no sacar un segmento, no sacar partes, sino ver todo el contexto bíblico, ver en todo el contexto bíblico lo que el Señor está hablando y lo que está el Señor diciendo. Bien, nosotros como congregación tenemos entonces el diezmo y la ofrenda presente en nuestra vida de fe y hace parte de nuestro culto cristiano. ¿Ve? Entonces, seguido entonces al acto de la oración de representación, entonces de inmediatamente vienen lo que es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Bueno, entonces, ya de hecho, entonces ya por sentado, usted y yo debemos entonces tener claro que entonces en la congregación o como iglesia y yo como pastor, entonces tengo, digamos, existe el diezmo y la ofrenda. Ya lo damos por sentado, ¿sí o no? ¿Ya están claros o no? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Sí o no? Entonces, no es ni en esta, porque no enseñamos que si no se diezma y si no se ofrenda, se está bajo maldición. Y no es entonces en esta otra, donde entonces por el contrario decimos que no existen ya los diezmos y las ofrendas, como lo que les decía. Yo conozco y sé iglesias, lugares donde entonces ni siquiera reciben, como se dice, nada, Dios guarde. Porque eso no es bíblico, porque, bueno. Entonces nosotros sí, en nuestra vida de fe y en nuestro culto cristiano, entonces sí, recogemos y ofrecemos, recogemos y ofrecemos
nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero entonces, ¿bajo qué criterio o en qué posición? Nada, en la posición entonces correcta, que es la posición entonces bíblica. ¿Y cuál es entonces la posición bíblica? Como les dije el domingo, se necesita o es necesario ser miope espiritual, miope en el conocimiento bíblico, en decir que el diezmo es de la ley y es miopía y desconocimiento bíblico el llamar la ley, llamar como tal a la ley única y exclusivamente entonces a los 10 mandamientos o a la palabra que el Padre por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel. Porque cuando hablamos acerca de ley, la palabra ley es mandamiento y la palabra de Dios toda es ley. Toda la palabra de Dios es mandamiento. ¿Ve? Dios los he compartido y lo hemos aprendido y cada uno yo sé que también con ese entendimiento cuando ha podido y ha leído la Biblia se da cuenta de que es efectivamente eso es efectivo y es verdad. Dios no habla sino para mandar. Dios no habla sino para mandar. Y la forma y la manera en la cual, por medio de la cual Dios manifiesta su amor es a través de los mandamientos. De la manera como nosotros, las criaturas, le manifestamos nuestro amor a Dios es a través de la obediencia. Entonces, hablar acerca de ley y pensar que la ley entonces es únicamente el decálogo o las normas los decretos, normas y ordenanzas que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel, ya les digo, es, digamos, miopía espiritual, es desconocimiento, miopía bíblica, perdón, es desconocimiento bíblico. Porque si vamos a hablar acerca de ley, en el huerto del Edén también nosotros en Génesis encontramos ley. ¿Ve? Y entonces, si vamos a, como les decía, ver bíblicamente los diezmos y las ofrendas, la Biblia habla o menciona la palabra diezmo, ofrenda, antes de la ley en el monte Sinaí dada por Moisés al pueblo de Israel. No sé si soy o estoy siendo suficientemente claro. ¿Ve? Porque una cosa es la ley como la palabra de Dios, el mandamiento, y otra cosa es la ley, la palabra de Dios dada por Moisés al pueblo de Israel. ¿Ve? Y ahí es donde, como les decía, eso se presta o genera confusión. Y bien, entonces en Génesis todavía no existe ni siquiera el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel entonces son los descendientes de Israel, o de Israel que también es Jacob, o que es hijo de Isaac y es hijo de Abraham. Y todavía en Génesis ni siquiera aparecen como tal el pueblo de Israel. Pero ya nosotros entonces vemos en Génesis ofrenda y diezmo. Miren un momento por favor, miremos un momento por favor en Génesis, capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. Dice:
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos entonces que está hablando acerca de ¿qué? De ofrenda. Y esto es entonces, está ocurriendo antes de la ley, como la palabra de Dios dada por Moisés al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Claro que sí, está ocurriendo antes, mucho antes. Aquí todavía no existe ni la nación de Israel, no existe ni Abraham. Ha nacido Abraham. Abraham nació posterior a esto 1600 años. 800 años, perdón. Moisés posterior a esto nació 1500 años. Entonces, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la ley. Escúcheme bien, hablar bien es sinónimo de entender bien. La ley como la palabra de Dios dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. ¿Ve? Pero no quiere decir que cuando hablamos de ley solamente nos debemos enfocar o hacer énfasis a esa palabra. Porque tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Eso es ley? Eso es ley. Eso es ley. Esa es la ley en el huerto del Edén. Y es la primera vez más bien que Dios da mandamiento como tal. Entonces, ok, ya ese concepto entonces ya lo manejamos, lo tenemos claro. Vemos aquí, como les dije, entonces a Caín y Abel y menciona acerca de qué ofrenda a Dios, ¿sí o no? Ahora vamos entonces ahí mismo a Génesis. Génesis capítulo 14. Narra a partir del versículo 17, cuando entonces Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, que él se había ido a la derecha y Abraham había cogido a la izquierda. Lot se había ido hacia el valle, a las tierras de Sodoma y de Gomorra. Y ahí entonces vinieron unos reyes y lo tomaron preso. Lo tomaron cautivo, lo llevaron como esclavo. No es que lo llevaron preso, perdón, la palabra no es preso, no está bien, no es correcta. Se lo llevaron cautivo a él y a su casa, se lo llevaron como esclavos. Entonces Abraham, su tío, armó a los criados de su casa y se fue y persiguió y derrotó en batalla a esos reyes que habían capturado, habían capturado como el acto de cogerlo, a Lot y a su casa.
finalmente entonces, como les dije, Abraham los venció con sus criados, los criados de su casa, no hombres de guerra, sino armó a los criados. La Biblia hace claridad en cuanto a ello. Fue y derrotó a esos reyes que se habían llevado a su parentela, a su sobrino y a su parentela, y cuando volvía entonces de esa victoria, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es la primera vez que aparece la palabra diezmos. ¿Cuántos? No sé, a ver, tienen a mano la herramienta que es muy útil, una concordancia. ¿Cuántos tienen a mano? ¿Cuántos tienen a mano? Porque yo no tengo a mano. No, sí, aquí diezmos. Génesis 14, 20, diezmos. Y entonces vamos a ver, no diezmos, sino diezmo. Génesis 28, 22, posterior a esto. Entonces no estoy inventando, no estoy diciendo nada que no sea cierto. La primera vez entonces en la Biblia que habla acerca de ofrendas es en Génesis capítulo 4. Y la primera vez que habla acerca de diezmo, o de ofrenda, perdón, es en Génesis capítulo 4. Y la primera vez que habla de diezmo es entonces en Génesis capítulo 14. Y esto es antes de que se forme la nación de Israel, antes de que nazca Moisés, antes de que Dios le dé al pueblo de Israel el decálogo y las normas y preceptos que guardar y que cumplir. En Levítico sale 3 veces, muy bien, Jesse, en Levítico sale 3 veces, en Génesis después aparece nuevamente en el capítulo 28, cuando entonces Isaac sale huyendo de su hermano Esaú, cuando se va hacia la tierra de la parentela de su mamá. Él entonces tiene la visión y pone la piedra de cabecera, y entonces allí tiene la manifestación y ángeles subían y ángeles descendían, y entonces él dice que si el Señor lo acompaña y lo prospera, entonces él le dará el 10% de todo lo que ganare. Bueno, entonces aquí quiero que entonces aquí nos enfoquemos en esta porción y veamos entonces lo que es con respecto al diezmo. No habla o no menciona la Biblia de que Abraham, que fue el primero en diezmar, si es el primero en diezmar, por lo menos del cual hay registro, lo haya hecho entonces por obligación o por mandato. Ahora sí, Génesis capítulo 4, cuando se habla o se muestra por primera vez, por lo menos que haya registro acerca de el hombre ofreciendo ofrenda a Dios, tampoco lo vemos entonces que esté siendo o que ocurra como un mandato. Si ya nos vamos ahora sí a Éxodo y vamos a empezar y seguimos de Éxodo a Números y de ahí entonces a Levítico y Deuteronomio, nos damos cuenta que
ofrenda y diezmo es mandamiento. Pero esa ofrenda y ese diezmo que vemos a partir de Éxodo a Deuteronomio es y está directamente relacionado con el pueblo de Israel. Usted y yo no somos entonces el pueblo de Israel. Ah, no, pero es que somos entonces el Israel espiritual, pero no somos el pueblo de Israel del cual entonces está haciendo mención la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Para que entonces quede claro. Entonces el diezmo y la ofrenda bíblico en Génesis manifestado está haciendo o está relacionado con la disposición del corazón del hombre, la disposición o el deseo voluntario, como un acto voluntario del hombre de retribuirle, de agradecerle a Dios. Entonces, si vemos el acto primario de la ofrenda, narra acerca de entonces dos actividades que acompañan al hombre desde su comienzo: la agricultura y la ganadería. ¿Ve? La agricultura y la ganadería. Entonces, la agricultura es, ya ustedes saben, trabajar, labrar la tierra para que la tierra le brinde el fruto, el sustento, el alimento, no solamente para su consumo, sino también para consumo y de excedente para, entonces, lo que la tierra no le produzca, entonces, comprar o tener los medios, los recursos para hacerlo. De igual forma, entonces, la ganadería, entonces, es para su consumo, pero entonces no solamente se puede vivir de la oveja, le da leche, le da queso, le da cuero, le da lana, sí, muy bien, pero la oveja no le da yuca, no le da papa, no le da plátano, no le da las demás cosas que acompañan, entonces, ¿cierto que sí? Pero que en ambas actividades, digámoslo, no sé cuántos de ustedes han sembrado o cuántos de ustedes conocen cómo es la cuestión con la ganadería. ¿Ve? Entonces usted hoy, digamos, siembra y muy posiblemente todo, pues, si usted se esfuerza y trata de, digamos, todas las cosas que estén a su alcance, hacerlas bien, entonces cosecho o pueda recoger lo que sembró. Pero pueda que de alguna forma no llovió, o de alguna manera entonces llovió demasiado, y si no llovió, entonces el cultivo se vio afectado y se malogró. O si llovió demasiado, también. O pueda que usted, qué sé yo, haya aplicado o no haya aplicado un producto, un repelente, un veneno, lo que fuera, o vinieron las langostas y acabaron con el cultivo. Entonces puede que ustedes tengan los animalitos y entonces una manada, una jauría se los coma, o pueda que, en fin, son actividades, lo que quiero. Digamos, no sé si puedo, no estoy siendo tan gráfico en este momento con los ejemplos. Son actividades que de alguna forma, pues, como casi, o sea, o como todo en la vida, nada está escrito. ¿Ve? Entonces, siempre el hombre a lo que se enfrenta es al
por venir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Yo tengo entonces, digamos, todo un plan mental acerca de qué voy a hacer mañana y de las actividades que voy a desarrollar y los emprendimientos, con este emprendimiento lo que voy y quiero hacer. Pero, digámoslo, si pasa como ayer, que duró 26 horas seguido lloviendo sin escampar ni un poquito, de ahí no se puede hacer, punto. Entonces, mi, digamos, dilema es, ¿qué va a pasar? ¿Irá a ser mañana buen tiempo o no irá a ser buen tiempo? ¿Podré llevar a cabo las actividades que voy a llevar, que tengo planeado, o no podré llevarlas a cabo? Entonces, para esa incertidumbre, para esa incapacidad del hombre poder, digamos, saber lo que va a acontecer, entonces esa limitante es lo que lo impulsa o lo lleva hacia acercarse o buscar ayuda de ese ser superior, más alto que él, más poderoso que él, y pues que al ser más alto, más poderoso que él, incluso puede o tiene el poder para entonces saber qué va a pasar mañana y ayudarlo en lo que va a hacer mañana. ¿Ve? Entonces, ese reflejo del hombre por su incapacidad es lo que de alguna forma lo impulsa a buscar a Dios o a los dioses. Por eso muchas personas, hablando acerca de los ateos en este caso, y todos esos pensadores y filósofos y en fin, dicen o hacen referencia acerca de que Dios no existe o los dioses no existen, no hay nada espiritual, no hay un ser ni seres superiores, sino que eso es el invento del hombre. Los dioses o el Dios se lo inventó el hombre para entonces suplir su incapacidad o para incluso usar ese, digamos, esa figura de ser superior para entonces aprovecharse de otros hombres. No sé cuántos tengan claro de esto que yo les estoy hablando en sus conocimientos, en ya, como decir, cultura general o en sus experiencias, cuántos se han topado o han escuchado estas teorías de las cuales entonces les estoy hablando. Y todo esto, como les digo, surge es entonces, si vamos a mirar entonces en la Biblia, hablando de ofrenda y al hablar también de diezmo, no es entonces que yo esté especulando o esto ya no es entonces producto de mi imaginación ni de que yo lo esté acomodando, sino que está claro que está haciendo un acto reflejo de agradecimiento, de gratitud. ¿Ve? Aquí entonces en la ofrenda, en el capítulo 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, quiere decir entonces que de alguna manera entonces él efectivamente era agricultor y de lo que le produjo la tierra vino entonces a traerle ¿a qué? A Dios, a presentarse con algo delante de Dios. Y el otro era entonces ganadero y dice que también se vino y se presentó con algo. Pero que hay entonces una diferencia, que el que era agricultor, entonces lo que encontró por ahí a mano, lo que se le atravesó, ay, esta papaya, llevémosela a Dios, o esta sandía que me... Pero habla o muestra acerca de el otro que dice y deja claro, trajo lo mejor de su ganado. O sea que para esa persona, para ese, digamos,
en este caso ya pongámosle nombre para Caín, para Abel, perdón. Entonces, era importante presentarse con algo, digamos, bueno delante de Dios. Por eso hace la diferencia y marca la diferencia y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Caín y no vio con agrado la ofrenda de Abel. Digo, vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Lo que hace, entonces, marca la diferencia, no es que Dios le guste más la carne que los vegetales, sino que entonces la ofrenda de Abel es un acto de fe. Porque al esforzarse o al la Biblia dejar claro que Abel tomó lo mejor de sus ganados, está entonces dejando claro, está manifestando, perdón, está dejando ver con claridad de que entonces efectivamente cuando nosotros vemos la definición de fe en Hebreos, vamos a mirarla. Hebreos 11, capítulo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque no era una ofrenda que provenía ¿de qué? De su fe. ¿Y por qué sabe que entonces le agradó la de Abel? Ok, porque fue un acto de fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. ¿Y que es qué? Galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo creo y estoy persuadido de que efectivamente existe un ser superior que me ayuda, que me bendice, que apareja las circunstancias alrededor de mi vida para que a mí en mi actividad me vaya bien, entonces yo con un corazón lleno de gratitud, entonces siento el deseo voluntario por darle algo bueno, mejor, porque estoy agradecido. ¿Ve? Es como cuando realmente entonces usted está agradecido con alguien y quiere entonces manifestarle esa gratitud, entonces usted le hace una buena cena, le hace una buena comida, le busca un buen detalle, le busca un buen regalo. Cuando entonces usted, digamos, simplemente es, ay, que bueno, me ayudó, ¿qué hacer? Ahí le voy a llevar algo ahí. Entonces, como le dije yo, pañuelos y medias. Ya usted sabe, pañuelos y medias. Las personas entonces para dar un regalo es cualquier cosa. Hay cualquier cosa, eso es lo que importa es el detalle. O sea, lo que importa es el detalle, o sea. Pero no ni siquiera entonces pensar en esa persona, ni esforzarse por pensar en esa persona, qué le gusta, qué le agrada, en tratar de ver cómo le queda a esa persona, vérselo a esa persona, nada, sino por salir del paso. Es igual, hermanos. Ahora, para que no nos alcanza mucho más el tiempo, cuando vamos a ver entonces con respecto al diezmo, entonces miremos con respecto al diezmo, a ver si cambia, si varía. Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en sus manos y le dio a Abraham los diezmos de todos. ¿Si es o no es? Abraham recibió. Escúcheme bien, no nos enfoquemos en decir que, como les explicaba, venció a esos reyes con los criados de su casa. O sea, ya fue algo que maravilloso, ¿no? Esos reyes de los que habla que derrotó Abraham habían derrotado ejércitos para llevarse a Lot y a sus familiares, y habían derrotado ejércitos. Y sin embargo, entonces, Abraham con los criados de su casa los derrotó. O sea, wow. Pero no deja claro entonces que el motivo, la razón por la cual entonces Abraham haya en sí diezmado sea por la derrota de los reyes, sino que posterior a la derrota de los reyes está ocurriendo un hecho más maravilloso, y es que él tiene el encuentro con un sacerdote que se llama Melquisedec, que es el rey de Salem, y que ese Melquisedec, el rey de Salem, le ofrece pan y vino y lo bendice y le da entendimiento acerca del Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y esto, si quieren, vamos allá a Hebreos para que miremos. Ya casi vamos terminando. Recuerden que al principio nos costó un poquito por todas las circunstancias. Yo sé que no es culpa de ustedes, pero entonces vamos a esforzarnos por un poquito más para desarrollar bien el tema. Hebreos 7. Aquí nombra o menciona nuevamente a ese Melquisedec, y nuevamente menciona y habla acerca de diezmos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces está hablando y está entonces dejando claro lo que yo entonces desde el principio les explicaba acerca del diezmo como mandamiento para el pueblo de Israel. Ve, habla y es específico.
según la ley, y está haciendo entonces ahora sí salvedad, claridad, está aclarando acerca de la ley, recuerden, de Moisés al pueblo de Israel, a los de Leví, o sea, a los que tenían el sacerdocio y les dio el mandamiento de recibir los diezmos. ¿Ok? Pero aclara entonces y deja entonces ver que realmente ese Melquisedec representa en la sombra, manifiesta lo que es el ministerio, no es una cristofanía como dicen muchos por ahí, sino que en la sombra manifiesta, deja ver lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es Dios, el que manifiesta, el que dice las cosas que acontecen antes de que ocurran, y las manifiesta a través entonces de hechos y cosas reales, para que como hombres reales que somos, tengamos el testimonio real de hombres reales, iguales a usted y a mí. Y aquí lo que está dejando claro es que entonces, en resumidas cuentas, para no enredarnos, que efectivamente Abraham le entregó los diezmos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Le diezmó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros, escúchenme bien, nosotros como cristianos, entonces ya les explicaba, no es, el domingo les decía, el diezmo cristiano no es y no tiene nada que ver con la ley dada a Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés, donde si no se diezma está en maldición, o se hace como un hecho, como un acto entonces obligatorio, de carácter obligatorio. Entonces, si usted va a ver, no hay mucho problema con los judíos para que diezmen y ofrenden. Con ellos no hay que hacerles mucha fuerza. Es voluntario total. ¿Por qué? Porque pues entonces ellos saben que obediencia es lo que trae bendición. Ellos diezman y Dios indefectiblemente cumple lo que les prometió cuando ellos diezman. Entonces ellos diezman para que Dios los bendiga. Abraham, Dios lo bendijo y por eso le diezma. Nosotros de igual manera. Yo no doy mi diezmo y mi ofrenda para que Dios me bendiga. Yo doy mi diezmo y mi ofrenda porque ya Dios me bendijo en toda bendición espiritual junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Porque ya Dios me dio, el Hijo de Dios me dio su carne y me dio su sangre. Y me dio conocimiento y entendimiento acerca de que el Padre es el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y quitó y desarraigó la idolatría de mi corazón, de mi vida. Entonces, no diezmo para ver qué pasa, sino que ya pasó y por eso diezmo. ¿Están claros? ¿Es diferente o no es diferente? ¿Ve? Entonces mi diezmo tiene sentido porque es un acto de fe. Porque, como les repito, es un acto de fe, porque entonces va acompañado de la gratitud. Y la gratitud es no porque yo le esté dando el diezmo y la ofrenda a Dios, producto de que me salió ese negocito, de que las cosas me estén saliendo y me estén yendo bien, sino producto de que yo estando muertos y pecados y delitos, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de mis pecados, y que Él, a través de su obra, me rescató de la muerte eterna, de la condenación del infierno. Ese es un diezmo, ese es el diezmo que nosotros como iglesia practicamos. Entonces, si ve que no está ni aquí ni allá. Por eso les decía,
No es ganas de joder, no es ganas de molestar, sino que no está ni de este lado ni de este otro lado. ¿Ve? Porque si usted no diezma, entonces no está, no, si usted no diezma, no es que esté bajo maldición, ni es que esté robando a Dios. Y si usted diezma, entonces, o ofrenda, entonces no vaya a pensar que, o no crea que le da acceso a la bendición, porque entonces, por eso muchos, diezman y ofrendan y no pasa nada, y entonces se desaniman y más bien tienen un conflicto en cuanto a la fe y en su espíritu, vida espiritual, porque entonces están confundiendo, están confundidos. Dios me bendijo, nos bendijo, y dice la Biblia, entonces en toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Miremos por favor. Efesios. Capítulo 1, versículo 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ok. Entonces, aquí como leímos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota, y le bendijo. ¿Ve? Mire que deja claro primero el acto de que lo bendijo, y posterior a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ve? Que es un acto posterior a recibir la bendición. Entonces, si usted va y está diezma y esperando la bendición de Dios, por eso entonces no pasa. Y no es un acto de fe. Y si no proviene de fe, dice la Biblia que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el diezmo, por eso nosotros como iglesia cristiana, por favor, lo practicamos. Por supuesto que es bíblico, claro que sí. ¿No ve que es la nuestra, es la herencia de Abraham? Abraham es el padre de la fe. ¿Ve? Y que entonces ahí nosotros nos damos cuenta como entonces esa bendición espiritual es la que generó, no el ganar, no el vencer en la derrota. Es que ahí es donde está la confusión. ¿No ve que de lo que ganó en la derrota el diablo le pidió y le exigió y le tuvo que dar? Le dijo, coja. El nuestro es entonces la gratitud de lo que Dios hizo por mi espíritu al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Ese es mi diezmo, esa es mi ofrenda a Dios. ¿Ve? Y que, pero entonces, pastor, que uno puede diezmar, ofrendar el tiempo, que puede entonces, bueno, yo lo que le digo es, no veo yo, sino, o lo tengo claro, y está representado en este caso, ahí, con cosas que usted puede ver y se traducen y se... es que si usted va a ver el pueblo de Israel, diezmaba el grano, diezmaba esto, y dice claramente sí, y cuando están muy lejos, entonces véndalo y tráiganlo. O ustedes piensan o creen que estamos o vivimos hoy en día en una sociedad donde entonces usted, digamos, si vamos a hablar de eso, ninguno siembra. Ninguno produce ni siquiera ovejas, ni cerdos, ni vacas, ni nada para que traigan y vengan con chanchos. Imagínese usted ya, listo, tráigase su chancho el próximo domingo, tráigase su
su oveja, tráigase sus manzanas, tráigase y ya, pues entonces más bien yo no me esfuerzo aquí y el nada, ya, entonces mejor con eso monto es un supermercado y entonces pagamos la luz, los impuestos, los servicios, al hermano Juan Manuel y las cosas de las cuales y entonces ayudamos a los hermanos, desorganizamos con... No, no, hermano, no. Entonces, bien, ya resumimos y dejemos entonces claro, porque para que ustedes no tienen la culpa y no los puedo atrasar, tienen en Colombia ya es tarde y bueno, ese es el diezmo y esa es la ofrenda bíblica, que es entonces aquel acto del corazón. Y lo que entonces, pastor, y si diezmo el 8%, y si yo quiero dar el 10, el 9, el 11, el 20, el 30, bueno, si usted quiere dar el 100, ok. Pero si doy el 7, ¿qué le puedo decir yo? Yo lo que veo en la Biblia y de lo que habla es entonces del diezmo. Y Dios le dio el diezmo de su botín. ¿Y qué es el diezmo? La 10ª parte. Eso es lo que aparece ahí. Ya usted con Dios, o sea, no le puedo o no tengo yo potestad para decirle o enseñarle de que el 11 está bien o de que el 14 está bien, que el 7 está mal. No puedo. Yo me limito y veo entonces, y ahora si usted me pregunta, ¿y usted cómo hace en su vida? Pues yo el diezmo. De todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti, eso es. Ya, en mi vida, yo eso es lo que aplico porque eso es lo que leo en la Biblia. ¿Y cómo lo ofrendo o cómo lo hago? Entonces, como esperanzado en que Dios me va a dar, me va a bendecir, no, en gratitud, porque ya me bendigo en toda bendición espiritual, porque yo ya entendí de que Él me dio vida estando muerto en pecados y delitos. ¿Okay? Y ese es el diezmo que practica la iglesia cristiana. Esa es la ofrenda y en los diezmos, entonces, que practicamos como iglesia cristiana. Corazón lleno de gratitud porque el Señor me ha bendijo y me vio bien y me ha ido bien y me han salido las cosas, entonces yo llevo mi ofrenda. Como el agricultor cuando le va bien, entonces me salió ese negocio y yo le doy una ofrenda. Y ofrendo para la iglesia. Y me dio pan y vino y me bendijo y entonces el diezmo. De todo lo que me diere del 10%, entonces, y le diezmo. Y sé que pues mi diezmo es a Jesucristo en gratitud, en respuesta, en manifestación a que me dio su bendición. Recuerde, no traiga con la expectativa o no diezme, no ofrende esperanzado en que Dios le va a dar. Sino traiga su diezmo y su ofrenda en gratitud porque Dios ya le dio. Amén. Y ese es entonces el diezmo y la ofrenda que practicamos como iglesia cristiana. Que el Señor nos ayude para que lo podamos hacer y sobre todo no como un acto religioso, ni impositivo, ni una vana repetición, sino como un acto de fe para que sea agradable y el Señor lo tome en cuenta y suba como olor fragante por medio de Jesucristo delante de Él. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un beso, un abrazo. El Señor Jesús les continúe bendiciendo, los guarde en su precioso nombre. Como siempre es la alegría, el gozo, el poder compartir juntos esta vida de fe. Y recuerden que entonces un día más que se termina y eso significa que un día menos. Falta menos que cuando creímos al principio. Así que adelante,
y esperanza y fe y en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia de nuevo. Chao, chao. Feliz noche.